cómo implementar el teletrabajo aquí en mi país, en el Perú. Me acompaña en esta oportunidad, bueno, Gerlain Segura, que ella es comunicadora social, periodista, magíster en Sociedad de la Información y Conocimiento, miembro de la Academia Internacional de Teletrabajo y promotora del teletrabajo con más de 15 años de experiencia, al igual que quien les habla, en la materia de teletrabajo en Colombia. Es docente actualmente en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí le estamos dejando en pantalla nuestros correos. No sé si Gerlain se está viendo la presentación. ¿Me confirmas si todo está bien? Puedes darle compartir en pantalla completa. Ya, sino que ya. A ver, voy a darle completa. ¿Ahí? Sí, ahí está muy bien. Ya está, perfecto. Sino que me sigue saliendo esto de acá, voy a ocultar esto. Ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les indicaba, estamos contentos por la acogida que tenemos. Nosotros, bueno, formamos parte de una red colaborativa que es representada por la Academia Internacional de Teletrabajo, el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, la Red Experta de Profesionales de Teletrabajo, la Academia Internacional de Teletrabajo, que ahora estamos haciendo un cambio justamente en la nomenclatura, en función de algunas cosas que les vamos a ir compartiendo. La ITALAC, que vendría a ser la International Telework Academy Latinoamérica, es el capítulo de Latinoamérica de esta institución académica mundial. La Fundación Caminando Utopías de Argentina para la Inclusión Digital y Social Laboral y torresdeteletrabajo.com. Bueno, esta es la red colaborativa en la que nosotros formamos parte desde Lima, Perú. Y bueno, para el día de hoy tenemos preparada en esta conferencia la respuesta a 5 inquietudes que se han venido dando durante estos días. La diferencia quizás entre teletrabajo o trabajo remoto, el checklist del teletrabajo socialmente responsable, ¿qué gano o pierdo no sabiendo teletrabajar en época de cuarentena? ¿Nuestra empresa y trabajadores saben cómo teletrabajar? ¿Cómo puedo teletrabajar con toda la familia en casa? Bueno, algunas de estas inquietudes han estado surgiendo en estos días, de diversa naturaleza, ¿no? Además han salido diversas también publicaciones, contenidos en red, virtuales, en los que se ha ido estableciendo un poco en la forma en la que cada empresa se ha tenido que ir adaptando un poco a esta situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Ahora, claro, nosotros les hablamos desde el Perú, en la realidad en la que nos encontramos. En el Perú, bueno, hubo una necesidad de hacer la cuarentena desde la semana pasada. Estamos en cuarentena desde la semana pasada, en una cuarentena que le denomina el Estado a través de un decreto de urgencia, un estado de emergencia con un aislamiento obligatorio en el domicilio. Así que de alguna u otra manera todos nos hemos visto obligados a estar en casa. Y eso obviamente nos ha puesto una serie de retos, no solamente a nosotros los trabajadores, sino también a las empresas para que puedan ellos adaptarse y no parar un poco la productividad y todo lo que eso implica. Y eso ha traído además una serie de contenidos que esperamos poder responder de alguna manera en esta conferencia el día de hoy, porque son varias las aristas que se estarían cubriendo con esta situación. Aquí hay un tema aparentemente inicialmente normativo, pero también hay un tema de cómo lo enfocamos socialmente responsable, qué gano o pierdo desde el enfoque de trabajadores, desde el enfoque de la empresa. Finalmente, para las empresas, si la empresa se encuentra realmente preparada para teletrabajar, y finalmente, cómo puedo teletrabajar con toda la familia en casa, que es uno de los puntos que también debe ser muy difícil y en la preparación como nosotros lo estamos estimando, ¿no? Bueno, ¿por qué teletrabajar? En realidad, esta es una pregunta que la hacemos más allá de un contexto actual, ¿no? Porque en realidad actualmente esta situación se ha visto casi como obligada, ¿no? Nosotros sabemos que el tráfico en nuestras ciudades, en nuestros países, inclusive hay estudios en Colombia, que ustedes ya los deben conocer, que hablan de más de 30 días al año en promedio que pasamos en el tráfico. El teletrabajo obviamente no solamente significa eso, sino permite conciliar la innovación tecnológica con un enfoque socialmente responsable, cumpliendo obviamente con el medio ambiente, y ni qué decir porque, como ustedes bien saben, han salido recientes estudios que van demostrando cómo es que se está dando el impacto de la ausencia de las personas en las calles en el medio ambiente. Si es que ya no existen otros estudios que ya se han ido efectuando, ¿no? En diversos países, ¿no? En Argentina entiendo que hicieron algunos estudios, en Colombia también, y aquí en el Perú se están recién iniciando los estudios sobre esta materia. Pero, ¿por qué teletrabajar? Porque es la principal modalidad laboral que ha surgido como respuesta a coyunturas de crisis económica,
social y sanitaria. Y aquí hay un tema importante, ¿no? Porque en las etapas de desarrollo que he tenido el teletrabajo, y eso vamos a conversarlo también un poco más adelante, se han dado en función a ciertas coyunturas también. Crisis económicas, crisis sociales, y en este caso, cuando tenemos una crisis sanitaria, ¿no? Todo el mundo comenzó de la nada a hablar de teletrabajo, cuando muy bien, Gerlain, sabes que nosotros venimos hablando del tema hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora parecería, no me gusta usar mucho la palabra, pero parecería como que está de moda, ¿no? Pero bueno, finalmente es así como se ha ido manejando. Pero hay un tema de ganancia mucho más importante. Es una forma de considerar el trabajo con calidad de vida, optimización de resultados y ganancias para el trabajador, para la empresa y para la sociedad. Bueno, aquí les traigo una data importante que la tomé de un reporte de Citrix que hablaba del esquema de teletrabajo en América Latina. Y mencionan algunos países, ¿no? Por ejemplo, bueno, más allá de los países que están citados ahí, nosotros sabemos que a nivel latinoamericano, Colombia es uno de los líderes en implementación, sobre todo, bueno, nosotros decimos vinculados a habla hispana netamente, pero Brasil tiene también una data anterior de mucho tiempo, ¿no? Y también tiene un estudio superior, inclusive en términos de tiempo, en el sector público. De qué decir Argentina, ¿no? Etcétera, ¿no? Me sorprende un poco que lo hayan citado a Chile, pero bueno, está dentro del estudio al parecer. Pero hay unos datos relevantes, ¿no? Dice que el 49% de las empresas en la región usa servicios en la nube, el 58% de empresas de América Latina no ofrece movilidad laboral, y para este año se estimaba, de acuerdo al estudio, que casi el 50% de los trabajos sean remotos. Ahora, no sé, me parece que con esta coyuntura vamos a superar ese porcentaje, ¿no? En el 2020, ¿no? Pero bueno, el 54% de las empresas implementó teletrabajo por petición de sus empleados. Aquí hay un tema importante. La semana pasada aquí en el Perú se hizo un pequeño estudio de la empresa InTarget, vinculado al coronavirus, la mirada del trabajador, ¿no? En el Perú es esto, por si acaso, ¿ah? Y aquí se hacía un análisis importante que daba como resultado que existiría en azul la demanda de los trabajadores versus lo que estaban haciendo como medida las empresas. Claro, hay que también tener en cuenta que aquí en el Perú sucedió un tema muy radical, ¿no? Estábamos trabajando normalmente un día viernes y el domingo el presidente dice estado de emergencia y el día lunes las empresas tenían que adaptarse al estado de emergencia. Entonces, obviamente fue una situación, una coyuntural muy, muy complicada. Sin embargo, este gráfico que tenemos aquí nos muestra con suma importancia que, digamos, los trabajadores están demandando políticas de teletrabajo y que, bueno, se estaba demandando también el aumento de reuniones a distancia y otros efectos vinculados al tema del coronavirus, como por ejemplo las recomendaciones sobre los cuidados a nivel personal. Ahí es donde más se centraron, parece, las empresas y la comunicación oficial sobre el tema, pero la respuesta, creemos nosotros, que viene como un requerimiento de los trabajadores, es algo que hay que tener en cuenta, con sumo cuidado, ¿no? Bueno, aquí ya entramos directamente en el tema para esta coyuntura en la que nos encontramos. ¿Teletrabajo o trabajo remoto? Vendría a ser la primera pregunta que tenemos, ¿no? Bueno, aquí hay dos situaciones importantes que yo quisiera nombrar. Bueno, no les dije mi profesión, soy abogado de profesión, pero también soy especialista en recursos humanos, gestión del conocimiento y, tengo, esa especialización en relaciones laborales. Formamos parte nosotros de la Academia Internacional de Teletrabajo hace, más de 8 años. Hemos participado representando en mi caso a Perú, Gerlain a Colombia, Paola Díaz representando a Argentina también en los equipos de comunicación, quienes nos están siguiendo por ahí, bueno, bienvenidos. Está también el hermano Víctor de Bolivia, que fue el encargado de hacer el Telework, el evento mundial, el año 2018, y así. Y quienes están participando en este momento de la teleconferencia son personas que conocemos un poco del tema, tenemos una expertise, no estamos nosotros hablando recién por la, entre comillas, moda. Y en esa línea nosotros conocemos que el teletrabajo es una modalidad de trabajo que no la hemos creado nosotros, viene del año 70, y que se resume a 3 elementos esenciales. Trabajo, distancia y tecnología, ¿ok? Y sabemos también que existen diversas nomenclaturas. Las diversas nomenclaturas que existen respecto al teletrabajo son, y ustedes las conocen, son home office, home base, trabajo remoto, trabajo flexible,
etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Dentro de lo que es los estudios que nosotros también valoramos, porque estamos vinculados de alguna u otra manera, los especialistas de la ITA con los de la OIT, encontramos uno muy importante de John Messenger, que está actualizado al año pasado inclusive, que hablaba que el nombre que mejor abarca a todos esos nombres, esas nomenclaturas, es teletrabajo. Y aquí, ¿a qué punto quiero llegar que es importante tener en cuenta? Que siempre y cuando exista trabajo, distancia y tecnología, hablaremos de teletrabajo, telework. Ahora, en ese libro, que se los puedo compartir luego, si me dejan sus datos para que lo puedan leer, está en inglés, pero también está la versión traducida al español, se habla inclusive de las fases de evolución del teletrabajo, cómo ha ido evolucionando el teletrabajo en el mundo, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice la academia, los estudios que dice la academia y los estudios que dice la OIT, que es una institución autorizada a nivel mundial. Bueno, la regulación Colombia, voy a hacer un breve comentario, porque como estaba preparado esto para la regulación Perú, pero voy a hacer un breve comentario. Tienen una ley desde el 2008, tienen también una reglamentación, tienen una política nacional, estuvo acompañándonos también no solamente Gerlain, perdón, Heidi Balanta, ¿no? En algún momento con el tema de la regulación en Colombia, y una particularidad que les puedo comentar es que, a diferencia de otras regulaciones en Latinoamérica, Colombia reconoce a los teletrabajadores, no solamente aquellos que están en relación de dependencia, sino también aquellos que son freelancers, ¿ok? Ahora, tengo entendido que también en Argentina existe una situación parecida, en Uruguay, perdón, existe una situación parecida en el término de que, digamos, se reconoce al teletrabajo como una modalidad que implica no solamente aquellos que tienen contrato laboral, sino también a aquellos que son freelancers. Y aquí también viene una gran complicación, ¿no? Porque, bueno, en el Perú específicamente tenemos la ley y reglamento del 2013 y del 2015, que hablan, pues, obviamente sobre la existencia de un teletrabajo, versus el actual trabajo remoto, ¿no? Ahora, como veo que tenemos participantes de otros países, no me quiero sentar mucho en esta situación, en este tema de discusión legal, porque tampoco este es un consultorio, sino aquí estamos, digamos, tratando de conversar sobre la modalidad en sí y sobre las diferencias en esta situación de cuarentena. Pero bueno, se ha creado esta figura en el país y estamos justamente tratando de adaptarnos a la misma, ¿no? En este momento en el Perú tenemos la coexistencia de teletrabajo y trabajo remoto como tales, y con algunas particularidades, ¿no? Esas particularidades, bueno, están expuestas, por ejemplo, con la definición, ¿no? En el Perú, en este momento, el día de hoy salió en el Diario Oficial del Peruano un decreto supremo 010 de 2020 TR que define el trabajo remoto como la prestación de servicio subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o en su lugar de aislamiento domiciliario. Si se dan cuenta, aquí se está especificando que como que tuvieron tiempo de coyuntural mientras dure esta emergencia, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Esto es un elemento importante, como lo vamos a ver más adelante, no todas las funciones obviamente pueden ser teletrabajables. Sin embargo, aquí hay un tema que nos ha preocupado un poco, porque dice que este no se limita al trabajo que pueda ser realizado mediante medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en los centros de labores. Esto nos preocupa porque obviamente se aleja un poco de la naturaleza jurídica que nosotros le damos en la academia durante los últimos 20 años a la figura del teletrabajo, cuando hablábamos que siempre que exista trabajo, distancia y tecnología, son como los elementos esenciales de la figura jurídica, podrá darse el teletrabajo en estas características, ¿no? También, bueno, define el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario y el medio mecanismo para desarrollar el trabajo remoto. Bueno, esto es en Perú, ¿no? Simplemente es un comentario para tener claro que, y entiendo también que cada país, es más, le compartí a Gerlain por interno un decreto que había sacado el Ministerio de Colombia para regular un poco también esta figura, y así como lo han venido regulando, digamos, en toda Latinoamérica, dada la emergencia y durante la coyuntura. Me tomé la libertad de hacer un cuadro comparativo, no es exhaustivo, simplemente es ejemplificador. Estamos acá en Perú simplemente para entender un poco la diferencia. De manera general, no me voy a centrar mucho en esto, me lo pidió justamente el doctor Valdivia previamente, el doctor Carlos Valdivia previamente a nuestra comunicación, pero simplemente para hacer una comparativa. En los dos está relacionado, bueno, dos están vinculados a la relación de subordinación, ¿correcto?
En el Perú tenemos las modalidades completa y mixta, creo que en Colombia hablan de un trabajo suplementario, etcétera, es otra modalidad. Sin embargo, en esta figura, en el Perú, en este momento tenemos una característica completa. El lugar de prestación, por ejemplo, en el teletrabajo no se especifica el lugar de prestación. O sea, el teletrabajo puede ser, como le decía, trabajo a distancia, no específicamente en el domicilio, y tecnología. Entonces, puede ser en cualquier lugar, no necesariamente en el domicilio. En cambio, en el trabajo remoto solamente es en el domicilio. Respecto a la jornada laboral, bueno, es un acuerdo con el empleador, se respeta en el Perú, tenemos 8 horas laborales y hasta 48 horas semanales. Respecto a la admisión, aquí sí hay una diferencia, ¿no? Porque en el trabajo remoto es obligatorio versus el tema voluntario reversible del teletrabajo. Los derechos laborales obviamente no cambian en ninguno de los dos casos, la duración es libre, en el cambio en el trabajo remoto bajo esta figura es durante la emergencia. La compensación, bueno, sí hay algunos que dicen no, también tenemos opiniones de los diversos especialistas legales, algunos dicen no porque es voluntario, pero nosotros creemos que sí, porque la norma lo menciona. Estamos siendo estrictamente, digamos, expresos, ¿no? Estamos mostrando lo que dice la ley, no lo que a veces nos puede nuestra interpretación. La idea no es confundir, la idea es simplemente ser ilustrativos. El tema de seguridad y salud, para ambos casos sí, aunque bueno, la evaluación que nosotros recomendamos en teletrabajo debería ser previa, y la de trabajo remoto ya no ha habido tiempo para hacerla, así que igual se tiene que hacer de alguna manera. Podría llamarse como ex post, no se especifica igual, de todas maneras igual se ha mencionado. Y el tema de SUNAFIL en el Perú es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En este caso el teletrabajo no especifica, en la norma de teletrabajo no hay una especificación, sin embargo en el caso de trabajo remoto, dada la coyuntura de la emergencia, se ha establecido como las infracciones al incumplimiento de esa norma como muy graves. ¿Correcto? Ahí tendrían entonces, bueno, una especie de esquema de diferenciación entre lo que es las figuras de trabajo y trabajo remoto. Gerlain, me interrumpes en cualquier momento, por favor, si es que hay alguna intervención necesaria para que no sea un monólogo, sea una No, conversación. dale, tranquilo, solamente ¿Sí? quería ¿Estamos bien? decirte Ya, que van 33 personas que se nos han sumado. qué bueno. Y bueno, está también aquí Karen Céspedes, que es una especialista en el tema de teletrabajo. Caramba, la doctora Karen, qué gusto, doctora, bienvenida. Doctora Karen Céspedes Ujú. es especialista en Derecho, Eda Karen Céspedes Babilón, especialista en Derecho Informático. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Bueno, el teletrabajo como modalidad, vamos a continuar brevemente con nuestra conferencia, ¿no? Aquí nosotros queremos mencionar algunas cosas, ¿no? El teletrabajo como modalidad, existen diversos enfoques en los cuales se ha dado y se ha demostrado, a través de diversos estudios que ustedes también deben haber seguido y reconocido, cuáles son las potencialidades que tiene el teletrabajo como modalidad, ¿no? En cualquiera de las situaciones en las que se ha presentado el teletrabajo durante, digamos, estos últimos 10 años, en niveles de implementación, siempre nosotros hemos manejado, sugerido que se tenga una visión de implementación como un proyecto. Eso es importante que lo tengan en cuenta, estimados participantes, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de un proyecto de implementación, estamos hablando de un esquema en el cual se tiene que pasar por algunas fases. ¿No? En primer lugar, tendré que diagnosticar, por ejemplo, cuáles son si mi empresa se encuentra o no apta para el teletrabajo. Luego tendré que probar la modalidad. Luego tendré que hacer una especie de modelamiento para ver cómo se va a adecuar a mi empresa. Y finalmente, ampliar la modalidad a nivel organizacional, ¿no? No me voy a detener en el tema de los beneficios, porque esto ya lo hemos revisado innumerables veces, de los beneficios del teletrabajo, porque quiero que nos centremos un poco en esta coyuntura actual, que es el del trabajo remoto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta coyuntura actual, los beneficios tienen una naturaleza distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, como lo vamos a ver casi al finalizar a través de Headline, es distinto una jornada de trabajo regular con una jornada de trabajo en esta coyuntura, en la que yo no puedo salir, estoy, digamos, con toda la familia en casa, ¿no? Y eso es importante, es un valor que también lo expresaron en la conferencia de la semana pasada en la Universidad de Antioquia, con Gerlain, en hacer esa distinción, ¿no? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque nosotros, cuando nosotros hemos sugerido el desarrollo de la implementación de la modalidad, nosotros siempre vamos a abogar porque sea una implementación progresiva. Y en este caso no ha sido así, ¿no? O sea, no deseamos que la implementación sea de un viernes para lunes, sino deseamos que la implementación sea un proceso en el que las personas van aprendiendo con el hacer.
y se van adaptando poco a poco a la modalidad. Una persona no puede pasar de la noche a la mañana a estar en su oficina y luego en casa teletrabajando, y eso es un poquito difícil como se ha estado presentando, por lo menos en este momento, en esta coyuntura actual, ¿no? Entonces, estos modelos o fases de implementación que nosotros venimos desarrollando, es importante que los reconozcamos, y también hay que ser conscientes de que el teletrabajo tiene aspectos multidisciplinarios, ¿no? O no es solamente gestión de recursos humanos, sino también es tecnologías de la información. No me sirve nada que yo tenga, digamos, identificado las áreas, los puestos, los perfiles, si yo no sé si las personas van a poder ir a elaborar a través de los medios tecnológicos. Finalmente, tendré que atender a los temas legales, temas de seguridad y salud, evaluar la estación de trabajo, si es adecuada o no, etcétera, ¿no? Los aspectos regulatorios, si tendré que firmar un acuerdo o no, si habrá una compensación económica o no por el uso de los equipos, quién responde en el caso de accidente de trabajo. Todas esas situaciones tendrán que formalizarse en algún momento, ¿no? Y los temas logísticos de traslados y transportes también se tendrán que mensurizar. Entonces es un tema multidisciplinario, es un tema que no creemos, no es tan solo de recursos humanos ni tan solo tecnológico. Aunque dada esta coyuntura, aparentemente, pareciera como que lo más importante o lo esencial para el teletrabajo para esta coyuntura ha sido solamente la tecnología. Es decir, si mi compañía, mi empresa, tiene la tecnología adecuada para el teletrabajo, bueno, puedo hacerlo. Sin embargo, nosotros creemos por la experiencia que tenemos que no solamente es eso, sí es un factor trascendental, importante, es uno de los 2 o 3 factores más importantes, pero también bajo las características de la modalidad regular de teletrabajo, el teletrabajo en sí también tiene que ver otros aspectos. Bueno, ¿cómo gana la empresa implementando el teletrabajo? Bueno, aquí hay diferentes enfoques y diferentes ganancias, ¿no? En primer lugar, flexibiliza positivamente la relación laboral, teniendo una alternativa viable para diversas coyunturas. Hoy tenemos una coyuntura particular, ¿no? Entonces, creemos que, por eso que es importante, y lo vamos a ver más adelante, que la empresa se encuentre preparada en esa línea. Luego viabiliza los proyectos con eficiencia de recursos, obviamente vinculados a la productividad y reducción de costos. Actualmente nosotros estamos colaborando con la primera institución pública en el Perú que está implementando la modalidad, y ellos, bueno, obviamente al trabajar con el sector público, nosotros sabemos, no sé si tenemos aquí alguien del sector público que nos está acompañando en la conferencia, pero vamos a también programar de repente con ellos una conferencia específica. Pero de no ser así, bueno, se está promoviendo que se tenga el enfoque también de la productividad, una mejora de productividad y reducción de costos. Genera espacios de calidad de vida y equilibrio social laboral para los trabajadores, ni qué decir, esta es una ganancia implícita. Nosotros sabemos que el recurso más importante de las organizaciones es el recurso humano, en este caso el capital humano, como se denomina, o el enfoque que se le da desde la óptica del talento, ¿no? Del talento humano, que ya es la óptica o el lenguaje actual, y ni qué decir de la ganancia que tienen ellos actualmente, ¿no? Bueno, permite gestionar talento bajo un enfoque de generación de valor integral, de retención, atracción, calidad de vida, viabiliza los modelos de gestión por resultados y mejora continua de procesos. Ni qué decir, ¿no? Porque no podemos hablar de una modalidad de teletrabajo sin hablar de gestión por resultados. Y aquí también hay otra gran complicación que en algún momento hemos tenido nosotros cuando hemos ido a visitar algunas empresas y les hemos ofrecido el modelo de teletrabajo, cuando nos encontramos con que las empresas algunas no están preparadas culturalmente para recibir el teletrabajo. Y cuando decimos culturalmente, decimos que a veces es un tema en el que las empresas, digamos, tienen todavía un procesos por mejorar o procesos para adaptarse hacia la modalidad, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo podría controlar, por ejemplo, que la persona realmente está trabajando o no? Entonces, es un tema a veces cultural, pero que más supera inclusive el tema de la gestión por resultados, pero que cuando es implementado, y es implementado como un retorno para la empresa, obviamente es totalmente positivo, y nosotros lo hemos demostrado en los últimos 5 años en las experiencias de implementación que estamos trabajando en el Perú y a través de la red experta en Colombia y Costa Rica. Bueno, permite implementar modelos de responsabilidad social empresarial para la inserción de personas con discapacidad, por ejemplo, el impacto en el medio ambiente. Ahora, el tema del impacto en el medio ambiente, que a veces, bueno, nosotros nos costaba explicarlo, vamos a utilizar el ejemplo lamentable de esta coyuntura en la que estamos actualmente para que nosotros demostremos que realmente sí existe un impacto en el medio ambiente cuando las personas están teletrabajando. Claro, sabemos que es una coyuntura especial,
si habrá un porcentaje actual del impacto en el medio ambiente por una cuarentena, será distinto a uno del día regular, pero bueno, sí somos optimistas porque sabemos que hay estudios en los que, sobre todo en Brasil, en los que se ha demostrado el impacto del medio ambiente. Bueno, permite incorporar modelos de transformación tecnológica productiva de trabajo, adecuados a las nuevas tendencias, y permite liderar el sector de una nueva cultura de confianza, como les decía, e innovación responsable. Este tema cultural es sumamente importante como una ganancia que tienen las organizaciones que deciden implementar la modalidad de teletrabajo, ¿no? Bueno, Gerlain, ¿cómo vamos? No sé si hay algunas intervenciones por ahí, algunas inquietudes que se están generando No, respecto a la todavía conferencia. no. ¿Todavía no? Bueno. Todavía no. Tenemos 35 personas conectadas Ya, desde perfecto. diferentes lugares de Latinoamérica, de Colombia, Perú principalmente, pero tenemos bastantes personas acá interesadas en el Perfecto, tema. Bueno, lo perfecto. importante es que nos cuenten si a ustedes se les va ocurriendo una pregunta a medida que Roberto va interviniendo, pues entonces podemos escribirla por el chat y ya podemos resolverla. Perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con nuestra conferencia. Ahora, les decía, checklist del teletrabajo socio-responsable. Aquí es un tema muy importante, ¿no? Algunas inquietudes de las organizaciones cuando se les ha invitado a la implementación de la modalidad es, por ejemplo, conozco los reales impactos organizacionales de teletrabajo. Hace un instante acabamos de hablar algunos de ellos. Mi empresa se encuentra preparada para el teletrabajo. ¿Cómo puedo implementarlo exitosamente en corto plazo? ¿Qué pasaría si la persona en casa teletrabajando se accidenta? ¿Qué puestos son los idóneos para teletrabajar? ¿Sabes cuánto se podría ahorrar la empresa y el trabajador? ¿Qué recursos necesito y por dónde puedo empezar? Esas son algunas de las inquietudes que siempre se hacen las organizaciones que desean implementar la modalidad de teletrabajo, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, en términos de balance, hemos reconocido que existen, pues, algunas digamos, elementos importantes por los cuales uno podría decir que está implementando teletrabajo de una manera socialmente responsable. Primero, hay que reconocer las potencialidades del teletrabajo como una modalidad que otorga beneficios al trabajador, a la empresa y a otros stakeholders. Eso lo hemos estado conversando. Porque a veces la modalidad de teletrabajo, estimados participantes, se ve como un beneficio solamente para el trabajador. Es decir, residualmente se le incluye o se le incorpora como un beneficio solamente para el trabajador. Y en esa línea, inclusive se le crean otros nombres, ¿no? Trabajo flexible, etcétera, ¿no? Entonces, del teletrabajo que nosotros estamos hablando y el que nosotros por lo menos promovemos a nivel de la academia y a nivel de nuestra organización, es aquel teletrabajo que genera estas potencialidades, estos impactos, no solamente para el trabajador, sino también para la empresa y para otros stakeholders, ¿no? Como lo hemos estado conversando. Bueno, ser socialmente responsable implica cumplir con las normas y aspectos mínimos de seguridad y salud. Este es un tema también crucial, ¿no? Y a veces, en algunos casos, en mi país, sobre todo en el Perú, se ha visto como un tema de resistencia, sobre todo algunos especialistas legales dicen que ese ha sido uno de los factores claves por los cuales no se ha implementado, ¿no? Tenemos casos de grandes estudios jurídicos que han hecho diversas evaluaciones sobre la normativa legal vigente. Sin embargo, nosotros siempre respondemos que existen otras realidades en otros países en los que a pesar de la existencia de la norma o no dependiendo de la norma, igual se ha implementado. Bueno, respecto a otro tema que es importante no dejar de lado respecto al teletrabajo socialmente responsable, es el tema de la seguridad y manejo de la información. Hay que recordar que la información es el segundo recurso más importante de la organización. Y obviamente el cuidado y su seguridad es clave para que la modalidad de teletrabajo se desarrolle de la mejor manera. Ahora, ¿la máquina es propia? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo o no internet? Bueno, en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura en la que nos encontramos, en esta coyuntura en la que nos encontramos digamos, de cuarentena, se han presentado algunas situaciones especiales, ¿no? En las cuales, por ejemplo, las personas estuvieron trabajando el viernes en su oficina de manera normal y el día lunes ya tenían que estar en su casa sin poder salir. Entonces, aquí se han presentado algunas coyunturas importantes, ¿no? Tanto para el sector privado como para el sector público, ¿no? Y obviamente nadie estaba preparado para esto, porque si quizás le decían, bueno, va a haber cuarentena de acá a 4 días, bueno, uno por lo menos sacaba la máquina del trabajo, sacaba la información o se preparaba de otra manera, ¿no? Entonces la coyuntura nos ha cogido a todos, sobre todo aquí en el Perú ha pasado así, estimados participantes, porque yo sé que aquí hay de otros países, pero espero que vayan atendiendo a lo que estamos trabajando para que, digamos, comprendan la importancia del enfoque que le estamos brindando a esto. Eh, eh,
no todos tenían máquina, algunos sí lo tienen, se han utilizado softwares tecnológicos como el AnyDesk para conectar. Mi esposa que trabaja en el Estado, por ejemplo, viene utilizando el tema del AnyDesk para poder hacer algunos reportes, pero igual no todas las empresas, no todas las instituciones estaban preparadas para esto. Algunos tienen la suerte de que sus trabajadores pues quizás tengan computadora en su casa y puedan conectarse de manera remota o no. Entonces, ahí suceden muchas inquietudes, ¿no? Es más, nuestra compañera Heidi Balanta de la Red Experta, ¿no? Nos envía una serie de recomendaciones también, de que ella es colombiana, respecto al tema de que no es tan recomendable iniciar automáticamente una política de teletrabajo sin haber hecho un estudio de riesgos de seguridad de la información. Eso es un tema importante, ¿no? Y ni qué decir tampoco respecto al tema de seguridad y salud. ¿Qué pasa si hay un accidente durante esta cuarentena? ¿No? Entonces, son temas sensibles, pero hay que, de alguna u otra manera, las empresas han tenido que establecer, por lo menos, digamos, a través de sus asesores o sus especialistas, alguna respuesta para estas inquietudes. La respuesta ha sido diferente, nosotros no es que queramos ser exhaustivos, nosotros en el modelo que tenemos a nivel de la empresa Teor Solutions, manejamos unos checklists en ambos casos, realizamos análisis de riesgos, pero eso es cuando estamos preparando o previniendo la implementación de la modalidad. ¿No? En cambio, aquí digamos, en esta situación no ha habido tiempo para prepararlo, sin embargo, igual nosotros estamos llanos a poder brindar cualquier sugerencia o recomendación cuando se estime conveniente, ¿no? A aquellos que lo estimen conveniente. Bueno, el tema de manejo de información, como les decía, de seguridad de información, bueno, ese es un tema que hay que también tenerlo en cuenta. Y este análisis de riesgos, obviamente, complementar este análisis de riesgos nos diría que estamos trabajando socialmente responsables, ¿no? Tener las reglas claras, nosotros hablamos de reglas claras cuando hablamos de que de alguna u otra forma existe un reglamento interno, un modelo propio, alguna política, etcétera, de teletrabajo dentro de la organización. No podemos, digamos, pretender que el teletrabajo se inserte en el ADN de la organización si no están las reglas claras, ¿no? Si no están las reglas claras respecto a, por ejemplo, cuáles son las políticas que yo tengo respecto a la jornada laboral, a los niveles de flexibilidad, a los aspectos de la jornada, ¿no? O sea, quiénes se conectan, cuándo no, quiénes pueden o no, cómo son los procedimientos de admisión, por ejemplo, quiénes pueden postular, cada cuánto se dan, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea, estas reglas claras también decantan en lo que se llama el programa de teletrabajo. Los programas de teletrabajo, digamos, son programas que nosotros recomendamos que se manejen de una manera planificada, pero que establecen, por ejemplo, el tema de los turnos rotativos, voluntarios, si es que es reversible o no, en qué situaciones o no, si es que se dan convocatorias al año, 1 o 2 o 3, eso es de una manera regular, ¿no? Entonces, de todas maneras, igual, estos 4 elementos son los que nosotros hemos estudiado durante los últimos años y no solamente los hemos estudiado, sino también los hemos ejemplificado porque hemos hecho aplicación de implementación de teletrabajo. Consideramos que son los factores clave para considerar que el teletrabajo es socialmente responsable dentro de mi organización. Bueno, ahora, viene una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo liderar equipos de teletrabajo en tiempos de coronavirus? No quería usar la palabra coronavirus, pero bueno, estaba en la diapositiva de Álvaro Peinador, está en la web todo Startups. Aquí hay unas recomendaciones que él nos brinda, y bueno, coincidimos con la mayoría de ellas, por eso es que decidí poner esta lámina aquí para compartirla con ustedes. ¿No? Bueno, el onboarding, que significa el abordaje del tema, tiene que ser estructurado, es decir, si bien es cierto, en esta situación, digamos, es una situación nueva para todos, hay que entender que también es nueva para la organización, y quizás, si es que nosotros hablábamos de un plan de teletrabajo, por ejemplo, no estuvo planificada al 100%, por su naturaleza, de alguna u otra manera, bajo la emergencia y bajo la situación en la que nos encontramos, también han tenido que haber algunas respuestas. Los ministerios, en el caso nuestro, también han ido estableciendo algunos criterios, algunas características de cómo se ha estado dando el tema, ¿no? Pero igual cada país obviamente tendrá su propia regulación y tendrá sus propias características, ¿no? Bueno, respecto a, bueno, otra de las características que se dan para liderar, bueno, como recomendaciones para liderar los equipos de trabajo en tiempos de cuarentena es que se establezca un plan de formación inicial y constante. Claro, nosotros hablamos, cuando trabajamos en tema de manera regular, o sea, con teletrabajo, no en esta situación, hablamos de que las personas tienen que prepararse. A nadie le han enseñado a ser teletrabajador y nadie puede ser teletrabajador de la noche a la mañana, ¿no? Porque nosotros siempre promovemos que sea un proceso, digamos,
paulatino de implementación, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, es importante que se pueda establecer una formación inicial y constante, y las empresas están respondiendo ya porque están, digamos, promoviendo que los trabajadores tengan mejor contacto con el tema y se vayan adaptando un poco a esta nueva coyuntura en la que nos encontramos. En tercer lugar, establecer una cultura de teletrabajo. Eso es un tema que creemos no va a ser tan simple. Es necesario que de alguna u otra manera se establezca por lo menos una tipología de cultura en este momento, en esta coyuntura. Sin embargo, consideramos que en el balance va a ser mucho más positivo que negativo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se está probando ya la modalidad de teletrabajo y claro, hay que ver hasta qué punto es positivo y cómo lo manejamos, cómo lo gestionamos adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación de teletrabajo, volvemos a repetir, normal, que nosotros promovemos es distinta a la del teletrabajo o trabajo remoto que se está viviendo en este momento, ¿no? Bueno, pueden diseñarse un modelo de liderazgo adaptado. Claro, el liderazgo integrador es clave en este caso, un liderazgo integrador, un liderazgo holístico, un liderazgo en el que, digamos, los jefes, los directivos tienen que trasladar, generar confianza en estos momentos a los trabajadores, porque es un momento que nos está mojando a todos, nos está, digamos, nos está involucrando a todos, directa o indirectamente, así que es importante que se genere este tipo de liderazgo adaptado. Bueno, el plan de carrera y desarrollo definido, este tema lo va a tocar un poco más adelante nuestra compañera Gerlain de Colombia, respecto a cómo voy a preparar un poco a mi organización, respecto a conocer específicamente algunos valores que no conocía antes y que tiene que conocer de manera obligada el día de hoy, ¿no? Para desarrollar un poco algunas competencias que se van a tener que dar en esta coyuntura. Ahora, aquí hay algo que no quería dejar de mencionar, que si bien es cierto, por ejemplo, en el Perú se han establecido 15 días de aislamiento obligatorio, no se sabe, en cada país es distinto, no se sabe cuánto va a durar. O sea, creo que no tenemos todavía una fecha. Tanto es así que muchos eventos deportivos mundiales se han postergado, muchas situaciones se han postergado, todo se ha paralizado y obviamente el impacto económico también será importante. Pero quería mencionar esto porque hay que prepararnos un poco para lo que viene, para el momento en el que estamos y para lo que viene en adelante. Y bueno, hay que tratar de manejar herramientas para el teletrabajo. Muchas empresas sí tienen estas herramientas, sin embargo, por ejemplo, en el sector público muchas instituciones no las tienen. Entonces, de alguna u otra manera se tendría que buscar estas herramientas para promover el trabajo a distancia, el trabajo remoto. Bueno, no sé si tenemos por aquí algunas inquietudes, Gerlain, creo que vamos avanzando bien, me vas comunicando si estamos bien. Sí, tenemos dos anotaciones. Una pregunta de A ver, Víctor desde Bolivia. sí, ¿Me escuchan? adelante, Víctor. Tiene una pregunta aquí en el chat que dice que en cuanto a tener o no Internet, el costo de la implementación del mismo recurso debe ser de la empresa. Si fuera ese recurso es entendible al resto de la familia del empleado, extensible, perdón, es extensible al resto de la familia del empleado. O sea que si la empresa le suministra servicios de Internet, la familia puede usarlos también. Y Valeria, que nos saluda desde Argentina, Valeria, bienvenida, es uruguaya también de la Academia Internacional de Teletrabajo, pues ella dice que en su empresa, a pesar de haber tomado, que un viernes salimos, como tú mencionabas, que salimos un viernes y ya sabíamos que no podíamos volver, ni siquiera tuvimos tiempo de sacar el equipo para poder teletrabajar en la casa, ella dice que en sus empresas donde ella asesora, pues se tomó muy bien y que fue muy bienvenido y que esto de crear la cultura del teletrabajo se ha recibido muy bien. No sé si quieres contestarle entonces a Víctor. Claro, claro. Bueno, en el caso esa es una pregunta muy importante, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaba en la legislación peruana, el teletrabajo se menciona tanto en la ley de teletrabajo como en la ley de trabajo remoto, se habla de una compensación económica. Conozco a empresas que lo hacen aquí en el Perú, que otorgan una compensación económica por una equivalencia del uso de la luz y del internet, ¿no?
Sin embargo, es convenencial, porque hay que entender aquí algo importante, ¿no? En el caso de la implementación, habría que evaluar si, por ejemplo, es una persona que va un solo día a trabajar a su casa o es una persona que va todos los días, o va a estar todos los días fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, y además, ¿cuál es el enfoque que se le da? Por eso hablábamos del modelo de teletrabajo al inicio, ¿no? Porque en algunos casos se le da como que el enfoque del beneficio al colaborador y se deja como tal, sin la necesidad de implementar la modalidad per se. Si es el beneficio al colaborador, las empresas, algunas de las empresas que también conozco que lo hacen, que no es, no es específicamente que lo promovamos, no estoy diciendo que nosotros promovamos eso, sino porque estamos hablando de ser socialmente responsables, ¿no? Sin embargo, sabemos que lo hacen y le dicen, bueno, yo te estoy dando el beneficio y de una manera como que equipara el hecho de que tú puedas llevarte la computadora a tu casa, puedas ahorrar algunos costos, etcétera, ¿no? Aquí eso es un tema coyuntural y debatible, porque también la idea no es que se traslade los costos al trabajador, ¿no? Entonces, sin embargo, como les digo, cada país y cada situación, bueno, podrá regularlo de alguna manera, ¿no? Ahora, por lo menos de las empresas que yo conozco, como te decía, Víctor, aquí en el Perú es así, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector público, también hay otra connotación. No sé si de repente alguien de Colombia me podría complementar cómo lo están manejando por allá. Pero aquí en el Perú, por ejemplo, recién se está empezando con el tema y la idea es que digamos, se tenga claridad sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, yo sé, no les voy a mencionar el nombre, conozco una institución pública que implementó la modalidad de teletrabajo y que el costo del salario base de este trabajador comparativamente con el que estaba en la planilla no era el mismo, era mayor, pero era un mayor diferencial casi como que para que se entienda que se está asignando ese monto por la equivalencia al uso de la luz y del Internet, ¿no? Ahora, vamos a entrar un poco más allá, porque creo que tu pregunta va no solamente por quién da el bono, sino cómo se utiliza, ¿no? Porque ese es un tema que todavía creo que está en proceso de resolución, ¿no? Porque va a ser bien difícil que la empresa pueda absolutamente fiscalizar el hecho de que una persona pueda utilizar el recurso solamente para el trabajo. Sin embargo, sé, yo no soy técnico, no soy tecnológico en ese aspecto, conozco el tema de manera general. Quizás aquí, no sé si veo aquí, está conectado algún experto en TICs que nos pueda complementar un poco el tema, pero yo sí sé que existen softwares para, digamos, otorgar control al Internet, ¿ok? Existen aplicativos para entregar control al Internet y eso sí lo podría decir que es un tema que la empresa debería evaluar para ver hasta qué punto, o sea, qué ancho de banda se utiliza, en qué horarios, etcétera, desde qué manera se puede utilizar un poco el Internet, ¿no? Por ahí un poco la pregunta. Y la de Valeria, ¿me la compartes nuevamente, por favor, No, Gerlain? en realidad era un comentario que ella Ah, nos ya. hacía, pero tiene la mano levantada Víctor, Víctor, ya adelante, para hermano. Belinda, y también Karen Céspedes tiene la mano A levantada. ver, por favor, adelante. Roberto, sí, gracias por la oportunidad de participar. La pregunta efectivamente es importante porque al momento de implementar la vía remota para el tema del teletrabajo, la familia, en este caso voy a centrarme en el modelo de una persona que va a concurrir unas 2 o 3 veces simplemente a la empresa y por el trabajo que tiene, lo va a realizar en mayor medida y en mayor tiempo desde su domicilio. Entonces era más que una curiosidad entender si la implementación de los recursos tecnológicos para ese teletrabajador podían ser compartidos por la familia, ¿no? Y esto precisamente porque estoy casi completamente seguro que la familia que tenga el Internet va a requerir por parte de la empresa o que se subvencionen un 50% los costos de esa capacidad para navegar. Y finalmente, una vez que tienes internet, no nos olvidemos que podemos utilizar muchas plataformas y muchos dispositivos, ¿no? Entonces, era más que todo entender si dentro de tu experiencia, y lo fuiste contestando en la medida de que se desarrollaba tu respuesta,
las empresas podían proporcionar ese medio, en este caso, o subvencionarlo, ¿no? Así que me siento satisfecho con lo que has estado comentando. Eso era. Perfecto. Perfecto, gracias, Víctor. Entonces le damos la palabra a Karen Céspedes. Doctora Karen. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, claro, doctora, qué gusto. Gracias por participar, por estar presente. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Felicitaciones a Gerlain por motivar esta situación que para todos es sumamente interesante. Quisiera un poco en el tema de experiencia y comunicaciones contestar en algo la pregunta de nuestro querido amigo Víctor. Si bien es cierto, desde hace muchos años, yo trabajando en una empresa de telecomunicaciones, trabajaba ya, hacía un teletrabajo o un trabajo remoto, porque no era exactamente un trabajo. La empresa nos daba a nosotros el laptop, nos daba un VPN, que es una línea dedicada, de tal forma que no hacíamos uso del internet en casa. Ese tema sería cuestión de tratarlo con los especialistas, con muchos colegas que saben del asunto. Por otro lado, acá en el Perú, el 9 de enero de este año, se dictó, ¿no? Fue un decreto de urgencia 006-2020 que hablaba de la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, cuyo objetivo era justamente crear el Sistema Nacional de Transformación Digital. Ese mismo día también publica el decreto de urgencia que aprueba el Código de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento. Obvio es que una transformación digital como la que nosotros estamos viviendo actualmente, que esta situación mental nos ha empujado, ¿no? Y se requiere de una confianza digital, y para eso los gobiernos deben expedir políticas adecuadas y según la idiosincrasia, según el desarrollo tecnológico de cada país. En nuestro caso, pues estábamos ya en camino y tiene una situación que a todos nos ha sorprendido, pero que de alguna manera nos impulsa a seguir esta tecnología y la facilidad de que el trabajador con todos los derechos pueda realizar un trabajo remoto si así lo requiere por la labor que él realiza, ¿no? Creo que con un poco la pregunta de Víctor, y por otro lado también quería hacer reconocimiento en qué estado normativamente estaba nuestro Perú. Muchas gracias, Karen. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, Roberto, entonces puedes seguir. Que sabemos que podríamos quedarnos hablando mucho más. Es un tema que nos apasiona, podríamos profundizar cada una de las aristas del tema. Queríamos simplemente en esta oportunidad, en esta teleconferencia, darles algunas aristas, un enfoque, perdón, relacionado más con el tema de la coyuntura también, ¿no? Porque nosotros conocemos la modalidad de teletrabajo y los espacios y las características que este debe tener de una manera regular. Sin embargo, estamos en una situación en la que tenemos que adaptarnos un poco de otra manera. Bueno, aquí voy terminando un poco mi participación, respondiendo a esta inquietud, ¿no? ¿Qué gano o pierdo no sabiendo teletrabajar en época de cuarentena? Bueno, las ganancias en realidad que nosotros estimamos son en balance más importantes. En primer lugar es reconocer la importancia de las tecnologías al servicio de nuestras necesidades. En este momento la tecnología ha sido sumamente importante para que la productividad de la productividad, la operatividad de muchas empresas no pare. ¿Por qué? Porque se les está dando la opción de que puedan utilizar el trabajo remoto o el teletrabajo para, digamos, ese fin, ¿no? Además nos ha ayudado a conocer la ganancia, digamos, reconocer lo que significa el trabajo desde casa. O sea, lo estamos haciendo como que a la fuerza, pero lo estamos haciendo. ¿No? Aunque no es técnicamente igual, como lo veremos más adelante y lo pondrá también nuestra compañera Gerlain. Hablará del impacto sobre el medio ambiente, la polución, el tráfico, el estrés. Eso también es algo evidente que hemos vivenciado.
Otra ganancia es la oportunidad de estar con los nuestros, obviamente, ¿no? Que eso es un tema de balance específico, digamos, como ganancia general. Y eso es un tema no menos importante, ¿eh? Es un tema sumamente importante porque de alguna u otra manera nos permite conocer también cómo podríamos nosotros adaptarnos a una situación de teletrabajo en casa, ¿ok? Con los nuestros. En términos de pérdidas, que más que pérdidas le llamaríamos oportunidades, consideramos que el no conocer o no reconocer la importancia del teletrabajo en esta época de cuarentena, nos niega la oportunidad de reconocer las grandes potencialidades de esta modalidad, los retornos y ganancias para el cliente interno, en este caso para los trabajadores, respecto a la productividad, respecto al equilibrio laboral familiar y respecto al medio ambiente. Además, no reconocer el teletrabajo nos niega la oportunidad de reconocer que este es una realidad viable para toda la organización, en mayor o menor medida. ¿Y por qué decimos esto? Porque reconocemos que obviamente es importante que la empresa determine qué áreas y qué puestos y qué perfiles y finalmente qué personas, ¿no? Porque eso es algo que no habíamos conversado, ¿no? Una cosa es determinar qué áreas, qué puestos, qué perfiles y qué personas. Pues puede ser que el área sea apta, el puesto apto, pero la persona no. La persona tiene que reunir una serie de competencias para teletrabajar. Y en este caso, obviamente, no ha habido un momento para seleccionarlas. Es decir, todos nos hemos convertido en teletrabajadores de la noche a la mañana, como que a la fuerza, ¿no? Entonces, sin embargo, consideramos que es importante, como lo decíamos en una lámina anterior, que las personas se puedan preparar, las empresas se puedan preparar y puedan preparar a sus trabajadores para convertirse en este momento en teletrabajadores. Finalmente, la oportunidad de valorar las potencialidades de una modalidad laboral que existe hace más de 20 años en el mundo, que funciona para la gran mayoría cuando es guiada adecuadamente. No es importante que reconozcamos los valores de esta oportunidad como una potencialidad futuro. ¿Qué queremos? ¿Cómo será la organización más adelante? ¿Cómo será después de cuarentena? ¿Cómo estaremos nosotros como organización? Si realmente necesitaríamos evaluar con mayor certeza, mayor profundidad el hecho de que se podría implementar la modalidad de teletrabajo o no, o de repente el impacto es que todos quieren regresar a la oficina, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado. Para nosotros no necesariamente es así. no es que ya yo quiero que se acabe esto para regresar mañana a la oficina y ya me olvidé del teletrabajo. Se me pasó y me hace recordar el teletrabajo a la cuarentena del coronavirus en vez de ser algo más positivo, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco cómo nosotros lo encaramos y cómo lo va a encarar un poco la organización positivamente para que se vaya decantando de esta manera. Bueno, Gerlain, te doy la palabra, les agradezco por estos minutos, seguramente van a existir algunas inquietudes finales y te doy la palabra para que nos comentes un poco sobre cómo es si que las empresas están o no preparadas o saben o no cómo teletrabajar. Adelante, Hola, Gerlain. listo. Bueno, yo creo que el panorama que nos ha hecho Roberto respecto a lo legal, respecto a si las empresas están preparadas, a lo que es la modalidad del teletrabajo, pues nos da un panorama amplio del tema. Y también, pues yo creo que bueno, que esto es un abrebocas nada más de todo lo que tenemos para hablar sobre el tema. Uno de los asuntos que se recomienda por lo general es ver qué puestos son, no sé si se puede decir teletrabajables, o sea, revisar esto, pero esta vez no nos dio oportunidad. Esta vez tuvimos que irnos todos a teletrabajar y Roberto mencionaba algo que es importante. Cuando muchas personas decían, a los que estamos apasionados por este tema del teletrabajo desde hace tantos años, nos decían, se llegó tu momento, por fin, mira, ya vamos a poder teletrabajar, tu tema se puso de moda, todo esto yo decía, sí, pero de todas maneras hay que tener cuidado porque como tuvieron que llegar así como caer en la piscina, entonces hay un asunto. Estuve leyendo un texto que aparecía sobre que las empresas no han invertido tanto en ese tipo de tecnología, no todas las empresas tienen todo el tipo de tecnología y por tanto puede ser difícil. ¿Qué he visto yo en la organización en la que trabajo? Que es en la Universidad de Antioquia, porque pues en la Universidad Pontificia Bolivariana es una universidad privada donde dicto cursos virtuales, entonces nosotros no hemos tenido dificultades con el tema porque veníamos trabajando virtualmente desde hace años, pero en la Universidad de Antioquia un domingo, el domingo no este que pasó, sino el anterior, el rector sale en un Facebook Live y nos dice todos a teletrabajar. Entonces empezó la angustia, empezaron los profesores, los compañeros, ¿qué hacemos? Entonces la universidad empezó a hacer
Facebook Live, empezó a decir, venga, yo le enseño. Nosotros, pues la universidad ya tenía un centro de virtualidad, entonces empezó a ofrecer, mire, puede ser por Zoom, puede ser por Google Hangout, puede ser por Skype, mire, a ver, entonces empezó todo esto y eso hizo que se generara muchísima angustia, no solamente para los estudiantes, sino para los profesores. Entonces, ahí es cuando yo digo que no quisiera que el teletrabajo se asociara a una cuarentena, se asociara a un coronavirus, porque entonces son de esas cosas que uno no quiere volverse a acordar y no quiere volver, sino que esta sea la oportunidad para que el teletrabajo le encontremos el saborcito, que yo les decía a la vez pasada en la otra teleconferencia que hubo, con Mariano Gentilín decíamos, ojalá esta sea la oportunidad para que nos enamoremos, pero para eso tenemos que tener algunas buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, un gerente, un buen líder, como lo mencionaba Roberto hace un rato, es una persona que sabe y que conoce su grupo de trabajo y que tiene que gestionar ese talento y que tiene que gestionar el que nos va a ayudar a neutralizar situaciones desde diferentes, el experto en tecnología, el experto en hacer reír a la gente, cosas como estas, o sea, vamos a hacer una pausa activa y nos vamos a reír un momentico, vamos a tener una plataforma interactiva, vamos a revisar una cantidad de cosas, entonces es como que ese líder sepa cómo, ya no podemos identificar qué puestos son teletrabajables. Uy, ¿aló? Hola, Volvió. Ahora sí. perdón, se fue por un momento. Sí. Bueno, entonces ya no pudimos escoger cuáles puestos eran teletrabajables, que es el primer paso que uno tiene que hacer cuando va a incorporar un piloto, o sea, a ver qué cargos son teletrabajables y qué personas les vemos competencias y habilidades para teletrabajar. Entonces ya no pudimos hacer eso, ahora nos toca, como plan de choque, ya estamos ahí, es empezar a identificar quién nos puede ayudar a manejar la situación de nuestro equipo de trabajo, quién nos puede ayudar con la comunicación efectiva, cuáles son las herramientas tecnológicas que vamos a usar para comunicarnos, para evitar interferencias como lo que pasa es que yo lo dije por WhatsApp y resulta que yo se lo escribí por el correo. Entonces, es establecer unos protocolos. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia. Estamos estableciendo unos protocolos de comunicación. También estamos haciendo como una caja de herramientas de estrategias pedagógicas, porque pues, es una institución educativa, pero eso aplica para cada organización de acuerdo con su producto, o sea, con su negocio. Entonces, también uno de los asuntos que se está generando en ese momento es que se está sobrecargando. O sea, la gente dice, yo ya no quiero esto porque si esto es teletrabajar, esta no era la vida que yo esperaba del teletrabajo. Puede ser que con una idea errónea de que el teletrabajo es muy bueno para estar en la casa sin hacer nada o acostado en la cama. A mí me mandan muchos memes que sí pueden ser muy graciosos, pero son memes que hablan del teletrabajo, muestran a un Homero Simpson tomando cerveza acostado en la cama, o un Homero Simpson que dice, ¿quién me despertó si yo estoy teletrabajando? Y yo digo, no, pues sí, puede ser gracioso, pero le hace mucho daño a esto, porque es que el teletrabajo no es eso, ¿verdad? El teletrabajo es adaptar un sitio de la casa, aprender a hacer conciliación, porque otro tema que también es importante y que Roberto lo planteó cuando me invitó a acompañarlo en esta teleconferencia, era cómo hacemos para teletrabajar todos en casa. O sea, no tenemos un centro de cómputo, no tenemos tanta banda ancha, no tenemos pues espacios para que cada uno esté teletrabajando, pero también entonces eso hay que empezar a regularlo, ¿cierto? Decir qué vamos a usar, cuánto tiempo lo vamos a usar, por favor usa audífonos, por favor desplacémonos en diferentes sitios de la casa, pero también tengamos pausas activas, también compartamos, también saquemos un momento para el almuerzo, un almuerzo en el que ya no hablemos ni de coronavirus, ni de teletrabajo, ni de teleeducación, sino que podamos estar ahí compartiendo y relajándonos. También es importante hacer ejercicio,
hay muchos tutoriales de hacer ejercicio, también hay que mantener una buena alimentación. Todas estas cosas puede que suenen alternas al teletrabajo, pero son partes del teletrabajo, porque el trabajo en este momento nos pasó como el principio del trabajo, cuando el herrero tenía en su taller, todo su taller, pues todos sus elementos para ser herrero, o el zapatero, o el panadero, y en la parte de atrás estaba la familia, ¿cierto? Y la gente iba hasta allá y el trabajo estaba en su casa, estaba inmerso en su casa. Ahora volvió el trabajo a la casa y tenemos que encontrar cómo organizarnos para poder hacerlo. Me pones la diapositiva, esa cuando hablas de la capacitación. Concretamente en el gobierno colombiano tenemos unos planes de capacitación que han sido promovidos desde hace mucho tiempo. En Colombia tenemos la ley 1221 desde el 2008, un decreto reglamentario desde el 2012, y a partir de ese decreto comenzaron a hacerse una cantidad de actividades de promoción del teletrabajo en el país, entre ellas firmar pactos por el teletrabajo con las empresas, ofrecer cursos de alfabetización digital, concretamente en el asunto de ofimática, en el asunto de herramientas tecnológicas de comunicación, y también hay cursos de teletrabajo que son gratuitos, ¿cierto? Entonces es importante también que ese líder que está manejando el teletrabajo piense en que no me va a poner a teletrabajar de una vez y fuera de eso me va a decir que haga el curso tal y que haga el otro, sino que vamos a ir organizándonos y a no saturarnos, porque el exceso de información lo que va a hacer es que esto probablemente pueda fracasar, y no queremos eso, porque llevamos muchos años en ese grupo que estamos hoy conectados, somos varios de los que llevamos años luchándole a que el teletrabajo por fin se instaure, y aunque lo vemos como una oportunidad, también queremos como sensibilizar en vamos por partes, vamos haciéndolo de una manera ordenada, vamos a comunicarnos bien, vamos a escoger qué herramientas vamos a usar, qué momentos vamos a tener para encontrarnos y ser muy ejecutivos en esos momentos, muy puntuales. También hay cosas tan simples. Hace muchos años, cuando empecé a investigar el teletrabajo, conocí a una empresa que fue pionera en el teletrabajo en Colombia, una empresa de telecomunicaciones, y muchas veces pasaba que cuando empezaba la gente, ay, espérate, yo traigo el micrófono, no, ay, pero ¿esto qué le pasa? ¿Por qué no me deja conectar? Ay, no, o sea, aceite y lámparas, mantener el audífono, mantener el equipo cargado, tener descargada la aplicación por la que le dijeron que se iba a comunicar, y son cosas que pueden ser muy del operativo, pero que hicieron que muchos puestos de esa empresa que ya estaban en teletrabajo los hicieran regresar a la empresa a trabajo presencial porque no se había hecho. Entonces pueden ser probablemente cosas muy específicas y operativas, pero que hacen que el teletrabajo se dañe. Otro caso que también lo estudié fue el caso de la comunicación, porque bien sabemos, como lo decía Roberto, y lo hemos hablado desde hace mucho, el teletrabajo es un asunto cultural. Tenemos siglos de presencialidad, y cuando a mí me dicen, pero usted para qué quiere ver a esa persona sentada ahí si ese puesto perfectamente lo pueden hacer remotamente, dicen, no, es que a mí me gusta pararme y salir y decir, vení Roberto, yo te hago una consultica, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar tan pendientes de nuestro trabajo en la virtualidad como en la presencialidad, con límites, porque tampoco es que Roberto te escriba a las 12 de la noche, vení que tengo una preguntita, ¿cierto? O un domingo te escribo, vení que tengo una preguntita. Entonces, por eso es importante establecer esos horarios, establecer esos canales de comunicación, porque por la comunicación en esa empresa que les estoy contando, fracasaron a veces pilotos de teletrabajo en algunos cargos porque el gerente de ese puesto no quería que esa persona se comunicara remotamente porque le generaba angustia. Entonces yo pienso que esta situación de la cuarentena nos ayuda como a también esculcarnos nosotros, en mirar a sí mismos como profesionales, desde nuestras competencias, cómo podemos aportar a que el teletrabajo sea mejor. Y a los líderes los convoca a saber gestionar ese recurso y esas competencias. En el 2012 hice una investigación sobre cuáles eran las competencias que se necesitaban para teletrabajar, y curiosamente, aunque se creía que eran las TIC,
Y cuando yo tengo un grupo de teletrabajo, Paola Díaz de Argentina, que está acá, también tiene un grupo, varios grupos de teletrabajo y nosotros recibimos muchísimas consultas que nos dicen cómo empiezo a teletrabajar, cómo hago para teletrabajar. Entonces es como decir, hay que empezar a mirarse a sí mismo y decir, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que este equipo sea funcional? Y revisar esas competencias. En esa investigación, lo que decía es que la competencia más importante era ser autoeficaz. No era ni siquiera las competencias TIC, no era ay, que sepa manejar, trabajar por objetivos, que sepa ser muy buen comunicador, sí, todas esas sí, pero la que la resumía era la autoeficacia. O sea, que yo sea tan efectivo, que a mí me piden un trabajo o yo hago parte de un equipo de trabajo, yo tengo que ser autoeficaz. Y eso implica que yo sepa manejar las herramientas que necesito, porque una de los mitos que hay es que yo tengo que saber muchísima tecnología. O sea, a mí me da risa porque a veces me llaman, vení, vos que teletrabajas, vos que sabes tanto de eso, me arreglas el computador que es que no me funciona. Pues entonces yo, bueno, pues, llamemos a un técnico, porque yo no sé arreglar computadores. De pronto uno de tanto interactuar con los aparatos ya sabe que descartar algunas cosas diagnósticas. No, puede ser que el micrófono, puede ser que es que este software no está actualizado, cosas, pero que le han dado a uno es el estar todo el tiempo trabajando, pero yo no soy técnica en computadores. Entonces, es como zapatero a tus zapatos, sea autoeficaz, sepa comunicarse, sepa cuáles herramientas, pero usted, señor líder de teletrabajo, tiene que gestionar sus recursos. Usted sabe cuál es el que nos va a ayudar a hacer la pausa activa y nos vamos a mostrar todos los memes del mundo para que nos riamos también de la tragedia. O vamos a compartir qué estamos desayunando hoy antes de empezar, o vamos a compartir qué clima tenemos en este momento en nuestro lugar donde estamos viviendo, o el paisaje tan hermoso que nos trae hoy la mañana o la tarde, y vamos a hacer esas pausas activas que nos permitan no odiar el teletrabajo, porque podemos llegar a eso. No sé si tienen preguntas. Sí, Paola pone aquí, dice, vos que teletrabajas, ¿me ayudas con este PowerPoint? Exacto, ay, me haces una animación, o sea, son una cantidad de cosas, pues que uno, como les digo, en estos días que he estado con la universidad, me he sentido muy contenta de poder ayudar a mis compañeros porque han podido, ven, es que yo no sé, estoy abrumado, es que esto es demasiado. A ver, vamos por partes como Jack, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. ¿Usted qué quiere? ¿Cómo quiere la clase? ¿Cómo nos hace? Venga. Y otra cosa que están haciendo es que les están mandando a los estudiantes tantos mensajes, pero tantos mensajes, y les están haciendo las horas, 4 horas, que era el bloque presencial, se las están haciendo todas virtual. Entonces, en este momento ya tenemos un movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, que es pública, que dice, no queremos más clases virtuales, vamos a paro. Entonces, yo hoy cuando recibí eso, decía, vamos a paro, también vamos a hacer paro en la virtualidad. Ya están promoviendo con hashtag, no queremos más clases virtuales, y entonces en la imagen que ponen, dicen, estamos abrumados, nos están mandando demasiada información, nos están haciendo clases presenciales muy largas. Entonces yo les digo, de a poquitos, o sea, de a poquitos, una instrucción a la vez, un poquito de trabajo asincrónico y un poco de trabajo sincrónico. O sea, es ir creando métodos. Acá Roberto pone unas cifras de teletrabajo en Colombia. Colombia, desde que reglamentó la ley, ya tiene pues varios estudios de penetración del teletrabajo, sabe más o menos qué puestos son los que más teletrabajan, qué profesiones son las que más. En estas diapositivas pueden ver pues como algunas cifras que incluso ustedes también las pueden buscar, pero mi invitación es esa también, o sea, a ser autodidacta, aprovechar los cursos virtuales, aprovechar los recursos que hay en la web, a tener calma, a tener preparados sus equipos, a cuidar sus equipos, a hacerles mantenimiento, borrarles temporales. Vamos a tener demasiada, por ejemplo, ya el Ministerio TIC de Colombia sacó una infografía en la que dice cómo utilizar la banda ancha, porque el exceso de videos que estamos mandando de cadenas falsas y verdaderas, porque ya tenemos que volvernos hasta curadores de contenido para saber cuál es la mentira, ¿cierto? Por ejemplo, hoy aquí en Medellín, Colombia, le enviaron una cadena de WhatsApp a los venezolanos a decirles que tranquilos, que en la gobernación de Antioquia les iban a dar plata y comida, y es muy dramático ver a todas estas personas allá paradas esperando por una noticia falsa.
Entonces, aprender a ser curadores de contenidos. Una recomendación que se hace mucho es para temas de coronavirus, la OMS, para temas de seguridad, o sea, como ir a las fuentes que son. O sea, si a mí la OIT no me va a decir una mentira, fijarme en el dominio, de dónde me está llegando esto, quién es la fuente, quién me lo está mandando. Entonces, yo sé que les revolví muchos temas, pero aquí María Paulina me dice, profe Erlaine, no sé si se puede hacer posible que nos dé unos tips para los papás que tienen los niños en casa. Eso tengo pregrado hasta doctorado, porque tengo 2 hijos y los crié con el teletrabajo. Esa imagen es perfecta cuando estaba revisando las diapositivas que había preparado Roberto. Y esta es así, así me tocó a mí. Que eso no es así. Es que una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad. Entonces, sí, la administradora de riesgos profesionales puede ver esa foto y le quita el teletrabajo a esa mamá. Si es autónoma, como yo lo fui mucho tiempo, como lo es Paola Díaz, como lo es Juan Carlos Morales, que está conectado también por acá, como lo son Sandra Toro, muchos autónomos que veo por acá, eh, pero la realidad es otra. Entonces, mis hijos crecieron viéndome teletrabajando, no me da pena decirlo, cambié pañales, di papillas, jugué con los muñequitos al lado y poco a poco ellos fueron creciendo, identificando que la mamá estaba teletrabajando. Entonces a veces me decía, ¿juegas conmigo o estás teletrabajando? Ni siquiera eran capaces de pronunciar la palabra y yo decía, si me esperas que termine esto, juego contigo. También, por ejemplo, algo que les pareció muy gracioso, que yo lo comentaba con Paola y con varios teletrabajadores, ¿se acuerdan de ese periodista que estaba en una transmisión y entonces se meten los niños y entra la mamá a coger los muchachitos y a sacarlos que porque el papá estaba transmitiendo en ese momento y eso se volvió viral? Y yo decía, pero si ese es mi día a día, mis hijos saludan. Mamá, todavía el pequeño que tiene 11 años dice, ¿puedo saludar? ¿Estás con video prendido? ¿Puedo decirle sola? Sí, dile sola, es que estás en mi casa, este es un teletrabajo. Yo sé que hay muchas cosas que se hablan de estrategias de separación, que entonces hace poco que fue la feria de teletrabajo en Colombia, yo estaba en un debate y había personas, estaba Heidi Balanta, que fue la que escribió el decreto reglamentario, el 884, estaba una persona del Ministerio TIC y una persona del Ministerio de Trabajo, y entonces la persona del Ministerio de Trabajo decía, mire, es que el teletrabajo es tomar una grúa, coger la estación de trabajo de ese trabajador y llevárselo para la casa y descargarla ya. Y a mí me empezaron a salir letreros y yo decía, no, no, no. Entonces él volteó y me dijo, sí, por ley es así. Que yo, sí, pero es que una cosa es la ley escrita por una persona que ni siquiera es teletrabajadora, ¿cierto? Y otra cosa es quiénes estamos teletrabajando. Pues a mí me ponen la grúa, se me traen en la estación de trabajo y mejor me voy para allá, les ahorro el transporte. Entonces, es cuestión de aprender a negociar, Paulina, de negociar, de hacer pausas activas, de que en la pausa activa esté involucrado el niño. Un niño pequeño, por lo general, eh, tú juegas 15 minutos con él y él ya se va. Y tú puedes ser muy creativo y decir, ve, vamos a jugar a que estábamos haciendo eso y tú te conectabas y yo también me conectaba, y es integrarlo a la familia. Ahora a mí, con mis hijos adolescentes, ya me toca ellos dicen, ay, la mamá está conectada, me voy a ir a conectar yo también y no vuelvo a salir hasta que ella no salga, porque pues estos dispositivos a veces se vuelven en un lío, ¿cierto? Entonces, yo creo que va mucho en las relaciones familiares que tenemos establecidas, pues yo no puedo dar fórmulas, pero creo que es una forma de establecer algunas rutinas para incluir a la familia entera y respetarlas, respetar el momento del desayuno, del almuerzo, de tomar un tiempo, para que no se vuelva un teletrabajo enemigo y para que conservemos las relaciones interpersonales. Eh, Gloria dice, saliste corriendo a las conferencias para cuidar a los niños. ¿Recuerdas? Sí. Gloria García, de mucho tiempo también estamos aquí, nos conocimos por ejemplo el teletrabajo y me tocó salir corriendo porque tenía que estar pendiente de ellos. Sandra Toro es una teletrabajadora emprendedora, acá nos dice pues que lleva más de 11 años teletrabajando y que ofrece todos estos servicios que son de teleconferencia y todo eso, todo el tiempo están trabajando con
con teletrabajadores. Bueno, listo. Aquí Karen nos dice, por eso mi estimada Gerlain, los horarios deben ser flexibles y trabajar cumpliendo objetivos de productividad, eso es lo más importante. Y Víctor dice, podemos quizá para una futura reunión proporcionar una temática con varios puntos. De esa forma podemos hacer una especie de capacitación con finalidad de abordar temas puntuales de teletrabajo. Es valioso el aporte de cada uno de los participantes y mejor aún alguno de ellos quieran o puedan contribuir con un tema especial. Creo que eso puede enriquecer aún más estas reuniones. Podemos incluso señalar por área los temas de teletrabajo. A mí Sandra Toro me estaba diciendo, hagamos, justo cuando tú estabas hablando, Roberto me estaba diciendo, hagamos algo de teletrabajador autónomo. Y yo, listo, perfecto. Tú y Paola, que son teletrabajadores autónomos y son expertas en el tema. También, entonces yo creo que eso nos da pie. María Paulina dice, es más recomendable tener un horario frente al computador o trabajar por metas para flexibilizar las tareas en el hogar. Es que cuando uno tiene niños en casa es muy difícil poner horarios estrictos. Yo pienso que eso la dinámica te la va dando. Por eso lo que dice Karen y lo que decía ahora Roberto es trabajar por objetivos. Yo creo que cada familia tiene su ADN y va a lograr encontrar. Nosotros les damos algunos tips, pero bueno. Yo quisiera, y ya Víctor se adelantó, yo decía, qué rico preguntarle a la gente, usted qué temas quisiera que les trabajáramos, porque aquí estamos, Paola y yo nos hicimos amigas por el teletrabajo desde hace varios años, somos muy cercanas, hablamos con notas de voz, nos ayudamos, nos apoyamos y hacemos proyectos conjuntos y hoy decíamos, parte de nuestra responsabilidad social es compartir, hacer estas teleconferencias. Entonces, la semana pasada estuvimos en una acá que la apoyó la Universidad de Antioquia y Roberto se conectó y después me dijo, listo, entonces hagamos otra, la vamos a hacer desde este punto de vista. Entonces aquí Víctor dice, listo, entonces hagamos otra y ustedes En mismos Bolivia, en vayan Bolivia. ofreciendo. ¿Qué dices, Roberto? No, en Bolivia decía, que hagamos una en Bolivia. Exacto. Bueno, entonces vamos, cada uno dice, yo qué sé hacer, Una por saquen su país. caja de herramientas, saquen su caja de herramientas y digan ustedes qué quisieran hacer, o sea, ustedes qué les parece que podrían ofrecer, lo podemos, no sé. Bueno, habíamos dicho Roberto y yo que no fueran sino más de 40 minutos, casi nunca nos sale, se nos va Sí, para la hora y media casi siempre, yo creo que podemos ir cerrando. sí. No sé, Carlos Rivera dice, en estos días de emergencia he descubierto el Zoom como aplicación. En estos tiempos de emergencia, ¿qué herramientas informáticas sugieren para poder realizar un trabajo remoto decente? Ah, bueno, habríamos que calificar decente, Carlos. Carlos, ¿desde dónde nos escribes? Desde Eh, Lima, desde Lima. es peruano. Ah, bueno, perfecto. Bueno, aquí ya están hablando, Sandra está diciendo con Paola vamos a organizar cómo enseñarles a teletrabajar como autónomo. Eso también es importante y hay mucha gente que lo está necesitando en este momento, incorporarlo a su vida, que trabajaba independiente pero en la presencialidad y que ahora va a necesitar teletrabajar. Carlos, bueno, herramientas decentes, yo creo que Zoom es la reina. Las aplicaciones de Google Drive, pues en teleconferencias Zoom, además porque el CEO de Zoom liberó para entidades públicas y veo que también hoy tuve una reunión en la que cada 40 minutos se acababa y cada 40 minutos yo podía volver a entrar a ese enlace que antes no me lo permitía. Antes a mí se me acababan los 40 minutos gratis y me decía, bueno, sí, espérese por ahí media hora para que pueda volver a entrar, como para que uno comprara la licencia y ahora ya lo están dejando. Bueno, el Google Drive, pero Carlos, también depende mucho de tu trabajo, de lo que tú hagas. Pero yo hablo de las Google Apps y de Zoom, que me ha encantado desde hace un rato, lo descubrí por Paola y me ha gustado mucho. Diego Mansur, no sé de dónde nos escribe también, Desde ese Mansur Tacna, Perú. también es peruano, ese Mansur. Bueno, dice, creo que en este escenario en el Perú es propicio en su momento para fortalecer la cultura del teletrabajo. Digo en su momento, pues por ahora es un poco complicado, sin embargo, a medida que regrese a una situación normal del trabajo, esperemos el Estado esté más abierto y ejecute prácticas de sensibilización a los trabajadores y empresas, entre otras acciones para beneficio del país. Saludos a todos y felicitaciones. Sí, eso es lo que todos esperamos. En la Academia Internacional de Teletrabajo y los que somos teletrabajadores que nos hemos mantenido muy comunicados desde hace varios años, siempre decimos qué bueno que esto sirva para que se instaure. Yo sé que hay gente que definitivamente no le gusta teletrabajar todo el tiempo, pero yo creo que se puede instaurar.
Bueno, entonces Sandra, ya leí el comentario. Gloria García dice, para los emprendedores se puede considerar el teletrabajo autónomo para crecimiento comercial y personal. No sé, Roberto, si le quieres contestar. Claro, bueno, lo que sucede es de que nosotros hemos preparado la conferencia de manera general sin, digamos, especificarnos en algún rubro, aunque digamos, ha sido más orientada a la situación coyuntural en la que estamos hablando de una empresa y un trabajador. Sin embargo, sabemos que hay muchos trabajadores autónomos que ya lo ejecutan hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y de alguna u otra manera ellos tienen obviamente otro nivel de necesidades, otro nivel de características, tienen un nivel de conocimiento, tienen un nivel de manejo, Yo por no te ejemplo, la estoy situación. escuchando, Roberto. Hola, ¿no me escuchas? Hola, Hola. A ver, hola. vamos a ver aquí un segundito. Yo te escucho perfectamente. Roberto, yo no te escucho. No ¿Ah, sé qué sí? pasará Qué raro. los demás. Yo lo Ah, ok, escucho, Roberto Elaine. perfecto. No sé qué pasó Ya. entonces. Bueno, bueno, decía que es distinto un poco el enfoque, ¿no? Para a los personas autónomas. Hay personas que inclusive están buscando trabajo. Yo sé que en algunos nos han escrito y, bueno, seguramente están conectadas en este momento. Hay otros que sí forman parte de algunas empresas. He visto que nos han inscrito y les hemos enviado el enlace. Y cada uno quizás tiene una inquietud distinta, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, que trabajan en el sector de marketing, ven el tema como una oportunidad, a otros que trabajan en el sector de tecnologías ven el tema como otro. O sea, cada uno tiene un enfoque distinto. Una preocupación distinta también, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil complacer a todos y dar una receta general. Respondiendo un poco la inquietud de Carlos en términos de aplicativos y software, en realidad aquí hay dos lecturas, ¿no? Una lectura es la que da la empresa oficial y otra lectura es la que uno puede manejar como usuario. Sin embargo, la experiencia dice que a veces las empresas también terminan recurriendo en estas situaciones a las gratuitas. Por ejemplo, hay una que es AnyDesk, que implica de que simplemente tu computadora tiene que estar prendida en tu oficina y tú puedes ingresar a través del escritorio remoto a tu computadora y tener acceso a toda la información. Sin embargo, como les decía, y lo mencioné creo durante la conferencia, hay que tener cuidado con ese tema porque el tema de la seguridad de la información a veces no puede ser tan favorable, ¿no? Entonces, en la medida de que es gratuito, hay que ver hasta qué punto también me puede ser favorable o no. Entonces, esa es una tarea un poquito complicada que tienen las áreas de tecnologías de la información de cada una de las empresas, de poder, digamos, definir con claridad qué les es más conveniente en esta coyuntura. Y hay que reconocer y hay que recordar también, como lo mencionamos en un momento, de que no todas las empresas estaban preparadas para esta situación. Entonces, se han estado preparando. Algunas sí, que bueno, felizmente que lo hayan sido. Algunos tienen computadora personal, todos los trabajadores tienen, algunas empresas sí, otras no. Otros puestos pueden ser viables, otros no. Entonces, cada realidad es distinta. Entonces, es momento de buscar puntos medios, puntos en los que se puede encontrar una mejor respuesta, ¿no? Por eso hablábamos de ser socialmente responsables, ¿no? Porque hablamos de ser socialmente responsables porque eso implica que sepamos valorar todos los aspectos organizacionales vinculados a la implementación de teletrabajo y a el desarrollo de una modalidad realmente importante. Ahora, en esta coyuntura quizás haya tenido mayor preponderancia el factor tecnológico que el factor personal, porque no podemos analizar en este momento a todos los trabajadores, pero la idea es de que de alguna u otra manera sabemos por la experiencia que tenemos y se los decimos con conocimiento de causa, que el éxito de la implementación de la modalidad de trabajo se debe a los factores también personales. El éxito se debe a que la persona sepa cómo hacerlo, la familia esté adecuadamente integrada, como lo decía acá un poco la diapositiva, si vamos a establecer adecuadamente los canales de comunicación, si vamos a optimizar adecuadamente el tiempo, mantengamos un contacto asertivo, respetemos esas pausas que comentaba Gerlain, optimicemos el tiempo adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, consideramos que esencialmente esto es importante. Ahora, cuando hablamos de trabajar con toda la familia en casa, es importante definir el espacio, ¿no? Es inclusive más importante que se procure que tenga una relativa privacidad. Es decir, si es posible que sea alguna habitación separada, es mucho mejor. A veces no todos tienen esa coyuntura favorable, pero si es que es así, mucho mejor, es mucho más favorable. Entonces, cada situación, como les decía, es distinta y es importante que se tenga presente igual
que gracias, Víctor, por la iniciativa. Esperemos que en el hermano país de Bolivia también podamos replicar un poco el tema de estas conferencias. En el hermano país de Bolivia creo no hay normativa. Invitamos también a hermanos de Ecuador que están en proceso. En Chile también, por ejemplo, están haciendo trabajo remoto en cuarentena, sin norma. O sea, pongámonos, nosotros en el Perú y en Colombia tenemos la suerte de tener una norma y tener ministerios que están reaccionando con normas, digamos, apagando un poco la situación, en el incendio, se podría decir, apagando un poco la coyuntura, pero no es un incendio, no es una coyuntura, pero digamos, tenemos esa suerte, pero imaginémonos cada realidad como es, ¿no? Y Argentina también ha tenido una respuesta y así, ¿no? En la mañana conversaba con Sonia Boyorov, past president de Academia Internacional de Teletrabajo, que me reforzó el concepto de John Messenger. Nosotros tenemos un chat interno de la Academia Internacional y nosotros sometemos a consideración y opinión de todos los especialistas. Aquí también está faltando en este equipo importante de participantes nuestros hermanos de Costa Rica, Jorge Lluvier y Andrea Acuña, que también constantemente presentes en estas actividades, pero esperemos que más adelante, como nos estamos organizando, vamos a dar de repente una serie de conferencias por país para poder ayudar en diversos aspectos en los que se requiera ir profundizando, ir colaborando con los ministerios, con los estados y también con la población y con las necesidades que las diversas empresas pueden tener. Bueno, Gerlain, si me permites, para terminar, recordarles que nuestra red, bueno, ha acompañado durante los últimos 10 años diversas historias de éxito en la implementación de teletrabajo. Agradecerles por su disponibilidad, por su tiempo. No sé si hay más inquietudes por ahí. No las estoy viendo en este momento, pero no sé si hay más inquietudes. Gerlain, ¿me interrumpes, por favor, para ver si hay más Bueno, no, inquietudes? pues aquí había un aporte de Sandra Toro que una herramienta muy buena es Asana para tareas y proyectos y se puede conectar con varias personas, pero ya más adelante una de las charlas que podemos programar es con ellas, con Sandra y con Paola, que manejan todas estas herramientas también. Bueno, no, yo lo que quiero es que, por favor, aquí Carlos Rivera está diciendo, mi cuñado trabaja con un pool de ingenieros que desarrollan varios proyectos. Durante la emergencia le enviaron su PC en un taxi hasta su casa y ahí lo ven trabajando al lado de su esposa y bebé. Lo incómodo es lo que llaman videollamada cada 10 minutos. Sí, eso era lo que yo les decía, que es muy importante que eh, se establezcan canales, qué tan necesario es mantener una videollamada, qué tan necesario es estar hablando por WhatsApp, qué tan necesaria, qué herramienta es la adecuada para la actividad específica que están realizando. Y lo que les decía, que se hicieran charlas asincrónicas, actividades asincrónicas en las que yo, por ejemplo, con un Google Drive, yo puedo comentar el documento en cualquier momento, obviamente con unas fechas, hasta tal hora, tal día, vamos a comentar ese documento. Entonces, se reciben comentarios sobre él y si no, se va a tomar la decisión frente al mismo. Entonces, yo creo que es cuestión de ir estableciendo como algunos protocolos de comportamiento. ¿Qué ibas a decir, Roberto? Sí, disculpa que te interrumpa, me había olvidado de mencionarlo. Bueno, lo que pasa es que nosotros en esta oportunidad no es que queramos mencionar nombres, pero algunos los conocemos, de repente para responder un poco y simplemente con una intención meramente académica, lo voy a hacer. Conocemos algún software, por ejemplo, el tema del Microsoft Teams, tiene algunas empresas aquí en el Perú les ha funcionado muy bien el teletrabajo con el Microsoft Teams, que es un Microsoft corporativo, integral, los vienen trabajando. Yo lo conozco, lo hemos trabajado en algunos casos, no es que recomendemos eso, como vuelvo a repetir, no quiero que se sienta que yo estoy vendiendo esa opción, pero también hay muchas otras que existen en el mercado. Pero haciendo un poco el comentario, me olvidé de mencionar que, bueno, usamos el WhatsApp, y el WhatsApp no nos genera un costo, no sé si alguien sepa de que el WhatsApp tenga un costo, pero el WhatsApp nos permite inclusive conectarnos internacionalmente y es gratuito, y es una herramienta muy buena. Entonces, igual el Facebook como redes sociales, no estamos hablando de las redes, estamos hablando de las herramientas que nos permiten comunicarnos laboralmente. Hay muchas empresas que utilizan el WhatsApp para comunicarse y bueno, no están pagando nada por eso, ¿no? Entonces, muchas instituciones públicas, ni qué decir, hay grupos, entonces no quisiéramos mencionar nombres, no porque no conozcamos, sino porque, digamos, podríamos citarlos específicamente en alguna otra capacitación o si requieren alguna profundización podríamos brindarla. Les vamos a dejar pues nuestros correos para que también nos escriban. Nosotros estamos, bueno, muy contentos. Otra inquietud para ir concluyendo, Gerlain, les vamos a dejar acá nuestros correos y les agradeceríamos que también ustedes nos dejen los suyos
para ir compartiendo un poco los resultados de esta, y si quieren el PPT, de repente que les podamos compartir, ¿no? Les dejamos aquí nuestros correos, rbayón@tbsolutions.com.pe, para que puedan escribirnos cualquier duda o consulta particular. Estamos ahí listos y ya nos a poder colaborar con ustedes. Gerlain, las últimas palabras, no sé si hay alguna intervención final para poder dejar de compartir ya la pantalla. Bueno, no, ah, creo que lo más importante es que nos escriban. Yo creo que es más fácil si nos escriben al correo electrónico, porque por ejemplo en la sesión pasada yo no, pues por estar moderando y también participando, no pude tomar todos los correos electrónicos, entonces para que nos escriban a esos correos y nos pidan el enlace de la grabación. De todas formas, si nos pueden seguir en nuestras redes. Yo estoy en Twitter, estoy en Instagram con Jersey Segura, también en Facebook igual, entonces hay un grupo que tengo que se llama Teletrabajo y ahí posteo casi todo. Entonces a veces es más difícil para nosotros pues llegar y comunicarnos uno a uno con ustedes, pero tenemos todo el ánimo de compartir con ustedes porque, como les digo, hace muchos años que estamos luchando por este tema y queremos que se instaure, entonces tenemos toda la mejor intención de compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia que tenemos, y seguramente ustedes también tendrán cosas para enseñarnos. Entonces, bueno, Carlos Rivera dice: Gerlain, Roberto, muchas gracias por su aporte el día de hoy. Estoy seguro que más de uno ha reforzado conocimientos y en otros, como en mi caso, han despertado la necesidad de buscar aplicarlo a cualquier perfil de puesto de trabajo. Aquí nos escribió un señor que se llama Teo. El Teo Rodríguez dice que cómo sacarle el máximo provecho al teletrabajo en épocas de crisis, de movilización física de personal base para una empresa. Bueno, Teo, no sé si te conectaste un poquito más tarde, pero yo creo que si nos escribes a esos correos, con mucho gusto te vamos a mandar la grabación y te podemos mandar otras informaciones. Básicamente es como eso, o sea, todo lo que se habló en la charla es cómo tratar de obtener, de manejar equipo, manejar las comunicaciones, conocer cuáles son los puestos, conocer la regulación. Hay muchos temas que te podemos compartir, entonces si quieres, Teo, nos escribes a esos correos que con muchísimo gusto te vamos a contestar. Bueno, solamente decir gracias a Roberto, gracias a los compañeros de lucha. Eso es muy de la universidad pública en la que trabajo, pero es que aquí está Víctor, está Karen, está Valeria, está Paola, está Sandra Toro, está Gloria García, Juan Carlos Morales, Marta Lucía Gómez es una persona que ha trabajado muchísimo tiempo en esos temas, ha sido pionera en temas de virtualidad. Hay tanta gente acá que me emociona saber bueno, que cada vez vamos estando más, cada vez como que la semillita va recogiendo y que estoy segura que va a seguir siendo así, y este es un buen momento para que sea así. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Gerlain. Igualmente, yo también quiero despedirme, simplemente agradeciéndoles por la participación, algunos especialistas que han estado con nosotros desde Perú, un aplauso para ustedes, y bueno, estamos en contacto a través de los medios que ya saben, pueden escribirnos al correo, o por WhatsApp, o a los correos de inscripción que teníamos para este evento. Muchas gracias también a los que nos han acompañado de otros países, Víctor desde el hermano país de Bolivia, Paola desde Argentina. Ha sido un evento internacional. Gerlain, creo que no sé si lo esperábamos, pero tú tienes ahí tu grupo latinoamericano. Creo que también estuvo un momento Valeria de Uruguay. Bueno, yo invité a amigos de Ecuador, creo que no nos acompañaron, pero nada, gracias por la asistencia, por la participación, y para adelante esperamos seguir demandando a su demanda alguna otra consulta particular, no solamente particular, sino me refiero en el sentido de que se activen esos temas que vos proponías, que se puedan luego replicar en unas nuevas capacitaciones como esta, que son gratuitas, para que sigamos difundiendo y promoviendo un poco la modalidad de teletrabajo de una manera socialmente responsable. Un abrazo, buenas tardes, gracias a todos. Hasta luego, gracias.